Aun teniendo este importante papel público, nos encontramos aquí con un problema por el choque que a veces se produce al someter al régimen de las vacunas al régimen general que prevé nuestro ordenamiento sanitario. Con lo cual, en la composición de todo este tema, partimos del principio general de la no obligatoriedad de la vacunación. Esto hace pues, que a veces nos encontremos un choque entre intereses, entre derechos fundamentales, que es lo que está detrás de las vacunas, a la hora de imponer o no una vacuna como obligatoria, y el interés general o el interés público. Estos choques que se producen a veces, este conflicto de interés, pues suele ser resuelto por un juez, y seguro que a todos nos viene en mente el caso del brote de sarampión en un colegio de Granada. Los padres se negaban a vacunar a sus hijos y tuvo que ser una sentencia judicial la que forzó en ese caso la vacuna de los hijos. Recientemente también ha surgido en los medios de comunicación con un gran impacto el caso del niño de Cataluña, que creo que era por la tosferina, no se había vacunado, ¿era difteria? Era difteria, no se había sometido a vacunación porque los padres se habían negado y terminó el conflicto con el resultado de la muerte del niño. Esto nos da una idea de cuáles son los intereses que podemos encontrarnos y también hace o nos explica el importante impacto que está teniendo pues, en los últimos meses en los medios de comunicación el tema de la vacunación. No sé si conocen ustedes el último informe que ha hecho el Comité Nacional de Bioética, el Comité de Bioética de España, que ha sido enormemente polémico porque se ha centrado en los aspectos legales y éticos de la vacunación obligatoria y pues ha sido muy criticado porque plantea como unas posibles opciones en caso de que bajen mucho las tasas de vacunación, lo que se conoce pues, en la jerga científica como el efecto rebaño, y ha sido enormemente criticado y ha vuelto a hacer que surja en el debate científico y en el debate social el tema de la vacunación obligatoria. Pero nosotros consideramos que el tema de las vacunas, desde el máster, pues es un problema enormemente complejo, que tiene muchas aristas. Además de esta arista ético y legal sobre la vacunación obligatoria, también podríamos hablar de una arista que no sé si podríamos denominar como jurídico-administrativa. Y es que también en esta materia pues, hay otros aspectos muy importantes que deben ser objeto de debate y de reflexión. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a todo el problema que hay detrás o el problema previo de cómo se decide la vacunación. ¿Quién decide el calendario vacunal? ¿Cómo se decide en el Ministerio de Sanidad qué vacunas se financian? ¿Cuál es el papel que tienen ahí las sociedades científicas? ¿Cuál es el papel que tienen los laboratorios farmacéuticos cuando actúan como lobby? ¿Cómo se adoptan internamente y cómo controlamos este proceso de decisión? ¿Hay motivación de este tipo de decisiones administrativas? ¿Hay transparencia? Y me parece muy oportuno traer este elemento al debate porque, como Nuria nos contará, pues la imagen del Ministerio pues no ha creado mucha confianza en esta materia, si tenemos en cuenta todo lo que ha pasado con la vacuna de la varicela en los últimos años. Pues bien, para reflexionar sobre todas estas aristas jurídico-legales, jurídico-administrativas, hemos invitado a la profesora Nuria Garrido. Nuria Garrido es profesora titular de Derecho Administrativo, está acreditada al cuerpo de catedráticos de universidad, es profesora de legislación sanitaria en farmacia, es la tesorera de la Asociación de Juristas de la Salud y fue también antigua alumna del máster en sus primeras promociones. De hecho,
A día de hoy está incorporada a la plantilla, al plantel de profesores, y en los últimos años, pues una de sus principales líneas de investigación ha sido precisamente el derecho sanitario en la vertiente de salud pública. Tiene numerosas publicaciones en esta materia, por citar alguna que es muy relevante, su magnífico libro sobre el criado neonatal. Y en los últimos años está también reflexionando sobre estos temas. De hecho, está incorporada, lo estábamos comentando antes, a un think tank de investigación, el Instituto Choiseul. Ha realizado ya algunas notas estratégicas que se han publicado en materia de transparencia de los procedimientos de toma de decisión en relación con las vacunas y en materia de información, también en relación con las vacunas. Así que, Nuria, pues muchísimas gracias por asistir a nuestro llamamiento, por acudir, y te doy la palabra, más o menos 1 hora, para que luego podamos tener debate, ¿vale? Yo te aviso. Como tengo confianza y tengo tendencia a lo mejor a enrollarme un poco, pues mejor prefiero un aviso antes de pasarme y dejarnos algún tema. Bueno, pues el agradecimiento es mío, Josefa, Marina, Mari Carmen, que no la veo por ahí, porque, bueno, sabéis que principalmente como alumna de este máster, pues bueno, como alumna que fui de este máster, yo la verdad es que creo o lo considero como una de las experiencias pues, más positivas, más enriquecedoras para mi vida, tanto profesional como académica e incluso personal. Aún conservamos amigos de aquella promoción, que fue de las primeras, como bien decía Josefa. Y además, sobre todo, porque me dio la oportunidad de bajar un poco de este mundo ideal de las normas, a veces, y además en este caso, bastante complicado y bastante disperso, y ver la realidad de verdad de las cosas. Y es algo que a veces nos falta a los juristas, y por eso yo siento ese especial recuerdo de aquel máster en el que tanto aprendí con mis compañeros, que la verdad es que yo creo que jurista solo estaba yo. Todos los demás eran médicos, enfermeras, gente más del mundo sanitario que del jurídico. Y bueno, por supuesto es un honor el estar hoy aquí, porque yo creo que este máster, el prestigio y su éxito es indiscutible. Desde luego no es el común en ningún máster, y tampoco en los másteres específicos de derecho sanitario, casi todos con fecha de caducidad, y bueno, pues la verdad es que es un honor estar en este máster con esta trayectoria. También quiero desde luego felicitaros por la oportunidad de esta jornada, siempre tan interesante, y en el día de hoy, bueno, pues también desde luego por los temas que habéis elegido, todos de máxima actualidad. Todos ellos, desde mi punto de vista, ya han salido esta mañana bastantes cosas necesitados de una revisión, o por lo menos sometidos o que deben someterse a un debate. En concreto, por lo que al tema que a mí se me ha asignado, bueno, pues la verdad es que cuando ya empecé a preparármelo más en serio, pensé que quizás era un poco pretencioso. Cuestiones actuales, futuro, debate, con todo lo que hay ahí, o todo lo que intentaré sintetizar, porque desde luego cada uno de los temas daría para una conferencia específica. Y además, bueno, pues a estas horas, que yo soy de siesta y bueno, espero que mi reloj biológico no me deje explicarme como quiero, y bueno, pues a todos ustedes, pues por supuesto, muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, en concreto con el tema de la vacunación, muy bien lo ha dicho Josefa, es verdad que la cuestión no es nueva, pero sí que es cierto que en los últimos años pues nuestra política de vacunación se encuentra en el punto de mira, sobre todo en el punto de mira de la sociedad. Creo también que es importante que no nos dejemos guiar por algunos episodios, que no les voy a restar importancia, por supuesto, ni muchísimo menos. Algunos ya ha citado también Josefa, pues ella ha citado ya uno, quizá el más llamativo, la muerte del difteria del niño de Oloz,
pero también todo el episodio que imagino que recordarán que sucedió con el tema de la vacuna de la varicela, que si entraba en el calendario, que si no entraba, que si se bajaba la edad, que si no se bajaba, finalmente retirada de la farmacia, restricción al ámbito hospitalario, todo ello con una absoluta falta de transparencia, ninguna motivación y, lo que es peor, con incumplimiento de algunas normas legales en materia de medicamentos. ¿Qué vamos a decir del problema que tenemos también, sobre todo en las redes sociales, y en los medios de comunicación en general, con la cuestionada seguridad de muchas vacunas? Una de ellas, la vacuna del papiloma humano. Métanse en cualquier página de Internet y verán algunos mensajes, desde luego, serios y muy alarmantes. Han pasado más cosas, desde luego. Últimamente también, pues algún problema que se ha planteado siempre en los medios de comunicación sobre el desabastecimiento de la vacuna de la tosferina, qué es lo que pasaba con las embarazadas, qué es lo que pasó también hace no mucho tiempo con el tema de la meningitis B en Galicia, que se creó también un problema en el ámbito social, en el ámbito político también de la mayor relevancia. Y como les digo, no es que quiera restar importancia a estos temas, pero yo creo que en realidad en lo que nos tenemos que centrar es en otros problemas que están por detrás de todas estas cuestiones que van sucediendo. Porque a día de hoy, esta es mi opinión, creo que hay muchos déficits en toda la materia, en todo lo que es política de vacunación y sobre todo en lo que es su puesta en práctica, su implementación y cómo llega la información, cómo llegan nuestros calendarios de vacunación a la ciudadanía. Porque lo cierto es que hay una serie de mensajes contradictorios importantísima, un desconcierto de la población que ya no sabe de qué se tiene que vacunar o de qué no, de los riesgos que se están corriendo, cómo vacuno a mi niño con lo sano que está y si se queda como aquella chica que salió en aquel reportaje del País o del Mundo diciendo que se había quedado parapléjica. No vamos a hablar ya de temas de autismo por la triple vírica, etcétera. Casi todos desmontados desde el punto de vista científico, seriamente, pero que sin embargo siguen siendo de plena actualidad. Y les digo que no hace falta más que bucear un poquito, lo mínimo, poner vacunas en Google para que vean lo primero que les sale. Eso me parece importante. Por tanto, yo creo que hay muchos temas que tenemos que plantearnos seriamente. Y voy a citar algunos de ellos me referiré con mayor intensidad y a otros con menos. Por lo pronto, la existencia, por lo menos hasta hace poco tiempo, de hasta 19 calendarios de vacunación distintos, con lo que eso puede suponer de falta de equidad y también de desconcierto en la población, que por qué yo no vacuno a mi niño de varicela aquí si me lo vacunan y si lo vacunan en Madrid. ¿Qué vamos a decir de cuando se decide, por ejemplo, retirar la vacuna de la varicela y nos encontramos con los padres acudiendo, incluso algunos con prescripción médica, a países vecinos como Portugal? Eso lo he vivido en mi propia familia y se lo puedo asegurar que así ha sido. ¿Qué vamos a decir de la entrada en escena de unos ávidos medios de comunicación con total ausencia de control de las informaciones públicas que aparecen día sí, día no? También lo ha dicho Josefa, las sospechas, pues unas veces a lo mejor más fundadas, otras veces no tan fundadas, sobre la influencia indebida de los lobbies farmacéuticos. En fin, algún tema he citado ya. Bueno, yo creo que todos estos temas han hecho resurgir un debate, aflorar un debate más de fondo, con toda una serie de cuestiones que creo que merecen una reflexión y un debate profundo. También les voy a decir, voy a ser sincera, yo hay en algunas de las cuestiones de las que hoy voy a tratar aquí que tampoco tengo una opinión clara y absolutamente fundada, con lo cual es muy importante el tener este público porque me encantaría que en el debate, si nos diera tiempo, pues saber también su opinión sobre algunos de los temas que voy a plantear. En todo caso, yo creo que nos encontramos ante serias amenazas y así lo siento,
que están demandando cada vez más un liderazgo eficaz de las autoridades sanitarias competentes y, sobre todo, y ya lo adelanto, una intervención coordinada, consensuada y también participada, no solo del ámbito público, sino de todas las partes interesadas en los procesos, en todos los procesos que tienen que ver con la continuidad, con la vacunación. Porque creo, y estoy firmemente convencida, que la continuidad del éxito de nuestra política de vacunación, y es algo que quiero llamar la atención, es verdad que nuestra política de vacunación es muy buena. Tenemos un 95%, este año incluso ha llegado al 96% de la vacunación en el calendario de vacunación infantil. También hay que señalar que, sin embargo, por ejemplo, la vacunación en adultos ha bajado drásticamente, casi 30 puntos, y en el resto del mundo está ocurriendo de forma similar. Pero bueno, no vamos a entrar en el tema de la vacunación en adultos, que ya nos llevaría a otras muchas cuestiones. Bien, como les digo, estoy firmemente convencida que la continuidad del éxito de nuestra política de vacunación va a depender muchísimo de los mecanismos que arbitremos para mantener la confianza, la seguridad y la adherencia de los ciudadanos al sistema de vacunación. El trágico episodio que ha ocurrido con Olot, seguramente también lo han oído porque ha salido mucho en los medios de prensa. El brote de sarampión que se produce en Disneyland, California, en el año pasado también, donde estaban afectados de sarampión 100 niños, que hizo además tomar una decisión a la Administración californiana, la Administración Sanitaria californiana, de imponer la vacunación obligatoria como medida absolutamente imprescindible. Pero, como digo, sin restar importancia a esto, es verdad que se han vuelto a poner sobre el tapete jurídico, ético, con todas las cuestiones que ello conlleva, el tema de la obligatoriedad o voluntariedad en la vacunación. Pero yo les voy a ser sincera. Creo, y de ahí derivarán toda la intervención que voy a hacer, creo que este no es el verdadero problema de nuestro modelo de vacunación en la actualidad, porque antes de llegar a una vacunación obligatoria, que además no en todos los casos ha sido exitosa, en los países en los que se aplica, sino que al contrario, incluso ha generado un resurgimiento de movimientos antivacunas e incluso un rechazo a la vacunación, yo, como digo, creo que más que plantearnos ese tema como un debate central, lo que tenemos que hacer es intentar buscar otras medidas que mantengan esa continuidad de nuestra buena política de vacunación, sobre todo infantil, y sobre todo solventar los déficits que tenemos, y muchos, y esos son a los que fundamentalmente me voy a referir. Fundamentalmente, yo creo que los principales problemas que plantea hoy en día nuestra política de vacunación, también nuestro sistema institucional, vamos a llamarlo así, parten fundamentalmente de unos déficits importantísimos en materia de información y de transparencia. Déficits en materia de información y transparencia que además están llegando ya en algún caso a los tribunales, por cierto, con decisiones un poco discutibles, y que incluso han llegado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ahora me referiré a una importantísima decisión donde se ha llegado a imponer a la Agencia Española de Medicamentos a que publique los informes que no había publicado tras el esperpéntico episodio de la vacuna de la varicela y de la retirada del mercado. Bien. Por tanto, les quiero decir que no piensen que aquí voy a hablar solo de vacunación obligatoria o no obligatoria, porque creo que hay otros temas antes previos, mucho más importantes, que debemos de solucionar. Bien, alguna cuestión previa que quiero señalar. Es evidente que, según todos los datos, según todos los estudios científicos, las vacunas siguen siendo la principal medida de salud pública. Más de 4 millones de personas siguen salvando sus vidas gracias al mantenimiento de estas políticas de vacunación. Ojo, a ver si, como se dice, es una frase que ya es, digamos, un lugar común, las vacunas están muriendo de su propio éxito.
No pensemos que porque ya se hayan erradicado algunas enfermedades o incluso algunas que pensábamos estaban erradicadas y vuelven a surgir, ejemplo del sarampión. Me voy a referir también, por ejemplo, a la polio, donde hay algún resurgimiento en Estados Unidos, sobre todo, y alguna otra. No pensemos que porque haya enfermedades que parece que ya se han erradicado gracias justamente a la vacunación, el hecho de que si ya esa enfermedad no existe, ya no me tengo que vacunar. Ojo, como les digo, porque esto puede provocar el que algunas enfermedades olvidadas, desaparecidas, vuelvan a nuestros sistemas sanitarios. El tema de la difteria puede ser otro ejemplo. Además, la vacunación es una de las medidas más coste efectiva que existe en materia sanitaria, en materia general, en materia de salud pública. Así lo demuestran también todos los estudios. No pensemos solo en que las vacunas, primero, no son un medicamento, porque son un medicamento también, no son un medicamento excesivamente caro. Pero además es que pensemos, no seamos cortos de miras y pensemos en todo lo que soluciona el antígeno a un niño para que no pase o la varicela o la polio o incluso enfermedades muchísimo más graves. Todos los costes que se ahorran al sistema sanitario, al sistema de la seguridad social, a los padres que no tienen que pedir una baja, en fin, y esto es lo más importante, a las propias personas, los propios niños que no tienen por qué padecer una enfermedad para la que existe un antígeno suficientemente eficaz. Otro aspecto que quería destacar, los indicadores económicos, que me parecen importantes en los tiempos que corren. Solo el 1,1% del gasto sanitario total es el que se dedica a gasto en salud pública. En concreto en vacunas, del 0,35 al 0,45 hay algunos estudios que lo mueven entre esas cifras. Es lo que se dedica en vacunar de todo el presupuesto total sanitario. A partir de 2009, además, hay un descenso cualitativo en materia de salud pública en general, en los presupuestos de salud pública, que pasan en solo un año de 1.200 millones de euros en 2010 en concreto, a 700 euros, rebaja importante, justamente cuando entra en vigor nuestra Ley General de Salud Pública en el año 2011. Y a partir de 2011 ha sido una pendiente descendiente que reflejan los presupuestos desde esa fecha hasta el punto de que hoy en día, doy otra cifra, de 263 millones de euros que se dedicaban en 2009 a las vacunas, ahora mismo, en el año 2015, la cifra es de 170 millones de euros. Y porque se han incluido otras 2 vacunas nuevas en la reforma del último calendario vacunal. Me parece interesante, por lo que luego voy a seguir diciendo, ¿vale? Resaltar estas cosas. Bien, marco legal. Bueno, marco legal, si es que lo podemos llamar así, porque en realidad no tenemos ni una ley, ni una norma, hay algunos preceptos sueltos por ahí, ¿vale?, que nos hablan de vacunas. Y además es un marco legal un poco distinto, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Pues porque las normativas, los preceptos legales que podemos aplicar en materia de vacunación están, digamos, en un punto de intersección entre lo que es medidas asistenciales. De hecho, las vacunas obligatorias están en la cartera básica de servicios, financiadas en su totalidad, y, por otro lado, entre las medidas preventivas. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que, por un lado, tengamos que aplicar normas en algunas cuestiones referidas a lo que es mera asistencia sanitaria y, por otro lado, tengamos que aplicar normas que se refieren o bien al medicamento, y enseguida también diré algo sobre el particular, o aquellas escasísimas normas que en nuestras leyes referidas a la salud pública se refieren a la vacuna. Con lo cual es complicado ya esa partición, intersección, como decía, de régimen jurídico. Bien, decía que es importante que las vacunas, en nuestra ley del medicamento, en el nuevo texto refundido, pero así lo venían siendo desde hace tiempo, es un medicamento. Es un medicamento, lo que pasa es que es un medicamento de los que se denominan especiales.
Bueno, es un medicamento especial, fundamentalmente se le denomina así en la ley por el proceso de autorización de este medicamento. Es un procedimiento centralizado a escala europea, la autorización es europea y así aparece en el resto de países que luego ya, como saben, ya son los que deciden la financiación y el precio. En esto sí que cambia, pero la autorización es una autorización única europea. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a pesar de ser un medicamento, está regulado en la ley del medicamento, sin embargo hay muchísimas peculiaridades y muchísimas normas que no se aplican de esta ley a la vacuna, porque siendo, como digo, medicamento, también es una medida preventiva de salud pública. Por ejemplo, hay de aplicación normas jurídicas específicas, reglas diferenciadas en los procedimientos administrativos de adquisición, en las autoridades sanitarias que intervienen en todo el proceso, ya desde la propia autorización hasta la implementación de los programas vacunales. La población diana es distinta, porque de hecho son sujetos sanos a los que se aplica la vacuna, a los que se aplica el antígeno. El proceso de ensayos clínicos, el proceso de seguridad, el acceso a la vacunación, al que también me voy a referir, los procedimientos de toma de decisiones o, en fin, la financiación, no se rigen por el texto refundido de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios. Bien, es verdad que las vacunas son un medicamento especial, pero no solo especial, sino también un poco peculiar. Y creo que también es importante para saber por qué en algunas cuestiones no se aplica esa ley del medicamento. Bueno, estoy diciendo que el régimen de las vacunas está ahí entre medida medio asistencial, entre la salud pública. Me voy a referir a este tema de por qué las vacunas y qué es lo que supone que las vacunas sean una medida preventiva, una medida, la principal, digamos, de salud pública. Se lo señalaba hace un momento, desde la Ley General de Sanidad, en donde se hace una mínima mención a las vacunas, han pasado ya 30 años y, desde luego, todo lo que se refiere a asistencia sanitaria, creo que podemos sentirnos, desde luego, orgullosos de cómo hemos evolucionado en toda esa legislación sanitaria. Pero el caso es que se han tardado más de 25 años en ocuparnos de las cuestiones de salud pública. La Ley General de Salud Pública, saben que es del año 2011. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que primero, que la Ley General de Salud Pública parte de un ciudadano un tanto diluido. Lo que más le importaba a la Ley General de Salud Pública es crear una cultura de salud pública, una estructura organizativa, toda una serie de principios muy importantes, pero a veces un poco grandilocuentes, que después había que implementar. Y, de hecho, pocos hemos implementado. Es verdad que también podemos decir que es una norma relativamente reciente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ante esta situación las comunidades autónomas, en cuanto asumen las competencias en materia de salud pública, empiezan a actuar perfectamente, ¿vale? No hay norma estatal, pues son las comunidades autónomas las que asumen esas competencias y desarrollan todos sus programas de vacunación, cubren ese déficit que no había cubierto el Estado, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente cada comunidad autónoma pues lo va a hacer desde su propia perspectiva, los objetivos no van a ser comunes, las medidas van a ser distintas. ¿Qué se produce en definitiva? Pues una considerable dispersión de las políticas vacunales que al final termina restando eficacia a los resultados, digamos, desde el punto de vista global de la vacunación. Y además, lo que es más importante también, ha generado importantes desigualdades en materia de vacunación dependiendo del territorio. Bueno, hago un paréntesis para decir que esto al menos se ha empezado o casi está medio solucionado. ¿Por qué? Bueno, saben que en la Ley General de Salud Pública se establece un precepto referido a la vacunación, en concreto para encomendar al Consejo Interterritorial de Salud que establezca un calendario único de vacunación en toda España. Bien, esto podría haber sido, de hecho creo que sería pues la solución ideal,
Pero las comunidades autónomas no estaban todas de acuerdo en a ver qué calendario único se hacía para todas las comunidades, porque ellas eran también competentes en materia de salud pública. Nos encontramos así con un calendario vacunal en el año 2013, que no sé muy bien por qué razón, pero no se termina de llamar calendario vacunal único, sino al que se le llama calendario vacunal común. Bueno, en principio constitucional, porque de hecho ese calendario común, con los antígenos que preveía, lo que se pretendía era más o menos que el mínimo de vacunas que ahí estaban recomendadas en ese calendario vacunal fueran de aplicación en todas las comunidades autónomas, pero seguía posibilitando, digamos que común equivalía a legislación básica, seguía facilitando o posibilitando el desarrollo de una política vacunal propia por las comunidades autónomas, y así se hizo. De ahí venían esos 19 calendarios a los que me he referido anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese calendario común, no único, del año 2013, surge ya desde el principio con una polémica enorme. De hecho, solo se posicionaron a su favor 2 sociedades científicas y fue criticado por la mayoría de sociedades científicas, Pediatría, la Sociedad Española de Vacunología, las propias comunidades autónomas no estuvieron de acuerdo con ese calendario común. ¿Por qué? Porque el calendario común se hizo en el año 2013 como un calendario de mínimos, eliminando muchas de las vacunas que algunas comunidades autónomas ya ponían. Por ejemplo, la de la varicela, la de la tosferina en adolescentes, o neumococo o incluso meningitis. Con lo cual se entendió como una forma de disminuir a la baja unos calendarios que habían venido funcionando muy bien por las comunidades autónomas. Bien, bueno, después de todo el lío que esto provoca, surge inmediatamente el tema de por qué la vacuna de la varicela se deja a partir de 10, 12 años y no como se venía haciendo ya en muchas comunidades autónomas para los niños en los primeros años, en los años de vida, y todo el lío que después sucedió. Bien. Bueno, después de mucha polémica, este calendario común se ha venido modificando a raíz pues, de estas polémicas y de la fuerza de sociedades científicas y algunos estudios que han avalado que efectivamente deberían existir más vacunas en ese calendario de 2013, y hoy en día podemos decir que hay más o menos equidad. Cuando se modifica el calendario en el año 2015 y ahora el que está para entrar en vigor en el año 2017, bueno, pues podemos decir que se vacuna, los antígenos son los mismos en todas las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla y Cataluña, que también vacunan, tiene una vacuna distinta, que es la de la hepatitis A. En el primer caso, por motivos epidemiológicos, y Cataluña, bueno, pues porque así lo ha decidido en su política vacunal. Sin embargo, siguen existiendo diferencias, por ejemplo, sobre todo en las edades. Un ejemplo, por ejemplo, la hepatitis B, en casi todas las comunidades autónomas, y así lo recomienda el Ministerio, se debe poner cuando se hace la prueba del talón en el recién nacido, porque se considera que es el momento mejor, ¿vale? Para evitar también en el momento del parto, bueno, etcétera. Sin embargo, hay otras comunidades autónomas, Cataluña, bastantes, Cataluña, Extremadura, Murcia, que esta vacuna la ponen a partir de los 2 meses. Pero bueno, creo que se ha avanzado bastante. Ojalá lleguemos a ese calendario de verdad único que nos exigía nuestra Ley General de Salud Pública, pero creo que este problema, a partir de estas 2 últimas modificaciones en aquel calendario tan polémico de mínimos del año 2013, estamos ahora mismo en un momento, desde luego, mucho mejor. Bien, veamos cómo es este marco institucional al que me vengo refiriendo y a las peculiaridades de las vacunas en el marco general en materia de medicamento y otras cuestiones. Bueno,
Las vacunas, seguro, aquí hay muchos sanitarios, seguro que lo saben explicar muchísimo mejor que yo. Pero es cierto que las vacunas es un medicamento especial, no solo por su procedimiento de autorización, sino sobre todo por la naturaleza biológica de sus principios activos, de sus materias primas, digamos, y por el proceso biotecnológico de fabricación. Hay que saber que los ciclos de producción son extremadamente largos, muy complejos, llevan hasta 20 meses, el 70% de ese tiempo se dedica a controles de calidad. Por ello, justamente, y esto es importante, el número de fabricantes es bastante pequeño y además es muy concentrado, está muy concentrado. Hay muy poca competencia en materia de fabricantes de vacunas. Por citarles un ejemplo, en Estados Unidos, de los años 60, que había 26 fabricantes de vacunas, solo quedan ya 4. Aquí estamos en la misma cifra ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como la oferta no es superior a la demanda, cualquier problema productivo que pueda poner en riesgo la salud de la población, el cumplimiento de los calendarios vacunales, pues ahí está. ¿Qué es lo que ha pasado con la vacuna de la tosferina? No nos engañemos, ¿vale? Bien. Otra peculiaridad, también me parece importante, el procedimiento de adquisición y de compra de las vacunas. Ustedes también lo saben seguramente que el proceso actual de compra de las vacunas deriva del acuerdo marco suscrito en el año 2011 para la compra de la vacuna antigripal, que se ha ido extendiendo, ahora mismo ya está en todas las vacunas. Lo que pasa es que hay dos acuerdos marco para compra centralizada, uno que es el específico de la vacuna antigripal y otro que ya ha ido aumentando al resto de vacunas que están en el calendario vacunal. Bien. ¿Qué se pretendía con este acuerdo marco propuesto por el Ministerio en el año 2011? Recordemos, año 2011, exigencia de reducción del déficit en las comunidades autónomas, cumplimiento estricto del principio de estabilidad presupuestaria, todas las cosas son importantes. ¿Cuál fue el objetivo de este acuerdo marco? En primer lugar, armonizar los distintos precios de las vacunas que cada comunidad autónoma negociaba en su propio proceso, con arreglo a sus propias competencias, así es como se venía haciendo hasta el año 2011, y por otro lado, intentar con esa compra centralizada y ese acuerdo marco una rebaja del precio de la vacuna. Bien, ambas cuestiones, la verdad es que se consiguieron. Si se dan cuenta, no solo ha pasado en materia de vacunación, ha pasado en otras muchas cuestiones en materia sanitaria. El papel del Estado o el reforzamiento del papel del Estado frente a las comunidades, al ejercicio de competencia de las comunidades autónomas, también se ha dejado sentir en este tema. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Pues que una vez suscrito ese acuerdo marco en el que supuestamente iban a participar todas las comunidades autónomas, algunas ya se salieron. En concreto, empezaron por salirse Andalucía, Cataluña y el País Vasco. Al año siguiente, en el año 2013, también salió Canarias. Con lo cual, nos encontramos con que ya hay un modelo de compra diferente según la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Este proceso de compra, además, es un proceso un poco peculiar porque tiene dos fases. Una fase nacional, que es la que se decide en el Ministerio, digamos, en la Dirección General de Farmacia, con más o menos los requisitos parecidos a los que se exige en la Ley de Medicamentos, de modo que al final, pues de las compañías que se presentan, los laboratorios que se presentan, pues se seleccionan aquellos que llevan la oferta más ventajosa. Más ventajosa, quiero aclararlo, más ventajosa solo desde el punto de vista económico, por el precio. ¿Vale? Es lo único que se tiene en cuenta para decidir cuáles son las compañías. Y después de esa fase nacional hay una segunda fase autonómica, los que se llaman contratos derivados, donde aquellas seleccionadas tienen que ir por cada comunidad autónoma y volver a sacar, digamos, otro concurso a ver quién se queda con la vacuna. De modo que nos encontramos con que la vacuna, que es un medicamento, pues tenemos un proceso, en el mismo ministerio tenemos un proceso de compra de vacunas para la totalidad de los fármacos y productos sanitarios gestionado por el Ingesa y con el precio que impone el ministerio o que se negocia con el ministerio, y el de las vacunas que sin embargo se negocia en las direcciones generales de salud pública, una doble vuelta de precio que evidentemente ha generado ahorro. Pero tengamos en cuenta que como medicamento, que son las vacunas, no son un bien de consumo.
quizás la oferta más ventajosa desde el punto de vista del precio, del coste, a largo plazo no es la más barata. Para decidir el precio, olvídense de las posibles cuestiones de innovación en las vacunas, que también las hay y muy importantes. Es decir, es un proceso en el que lo único que se tiene en cuenta es el precio. Lo dejo ahí para la reflexión. No sé si es lo más conveniente. Acceso al medicamento. Dos tipos de acceso si nos referimos a las vacunas. Por uno tenemos el acceso al contemplado en el calendario común de vacunación del año 2013, el calendario recomendado, y por otro tenemos el acceso a las vacunas no recomendadas, pero de venta en farmacia. De venta en farmacia porque son absolutamente seguras, han sido aprobadas por un procedimiento centralizado a nivel europeo, o que a lo mejor se han decidido llevar al hospital, pero con conocimiento y autorización también de la Unión Europea. Lo que pasó con la vacuna de la varicela, pero sin la autorización de la Unión Europea, por la que nos dio, por cierto, le dio al Ministerio sendas recomendaciones de que meditara lo que se había hecho, porque estaba incumpliendo el derecho comunitario. ¿Qué supone este doble mecanismo? Bueno, pues una nueva e importantísima peculiaridad respecto al resto de medicamentos. Solo se financian y además íntegramente las vacunas que están en el calendario común, las vacunas recomendadas. No se financian ni públicamente ni de ningún otro modo, ni incluso se admite posible participación en el pago del usuario, de copago, el resto de vacunas que desde luego se ha demostrado que son eficaces, son absolutamente seguras, pero no están metidas en el calendario común, en el calendario recomendado. Bien, como se habrán dado cuenta, esto es una diferencia esencial frente a la regla mantenida además tras el Real Decreto Ley 16/2012 de aportación de los usuarios en función de la capacidad adquisitiva del comprador, del usuario de un medicamento, que saben que va del 60 al 10%, teniendo en cuenta toda una serie de criterios, etcétera. De modo que, para resumir, solo pueden estar en la cartera básica, es decir, gratuitas, financiadas al 100% por el Estado, las vacunas recomendadas. A pesar de tratarse de una prestación farmacéutica, porque lo es, no se admite que estén en la cartera suplementaria, ni las recomendadas ni las no recomendadas. En algún momento se incluye periodos escasísimos de tiempo en la cartera complementaria de las comunidades autónomas, que es lo que pasó cuando Navarra y Madrid se resistieron a sacar de su calendario de vacunación la varicela. Una reflexión que la planteo también para todos. ¿Se recomienda solo aquello que se puede financiar? Yo creo que es efectivamente lo que se está haciendo, porque lo acabo de decir. ¿Qué pasa ahora? Porque en un año solo Prevenar, por ejemplo, es ahora de verdad coste efectiva, eficaz, y antes no lo era. La varicela, porque ahora se ha decidido incluir en el calendario vacunal a los niños pequeños cuando ha habido una lucha ministerial y de la Dirección General de la cartera de medicamentos porque no se pusiera antes de los 10 o los 12 años. Creo que debemos reflexionar, la verdad, sobre esta cuestión, porque además les voy a dar un dato. En el año 2013, cuando ocurre todos estos episodios, calendario mínimo, vacuna de la varicela y demás, la inversión en vacunas era de 150 millones de euros, pública, me estoy refiriendo, y las familias españolas gastaron 156 millones de euros adicionales en la compra de vacunas que no estaban en el calendario oficial, en el calendario recomendado de vacunación. ¿Quién compró esas vacunas? ¿Vamos a de verdad plantearnos que también en materia de prevención va a haber una sanidad preventiva o una prevención para ricos y una prevención para pobres? ¿Por qué no nos pensamos, por ejemplo, es una idea, como digo, que a lo mejor es una barbaridad, pero es una idea, ¿por qué no nos pensamos que a lo mejor con las vacunas no recomendadas porque no pueden financiarse,
o porque se ha decidido no financiarlas en un momento determinado, entenderlas como medicamentos sujetos a la ley del medicamento y plantear una aportación del usuario. ¿No creen que eso a lo mejor sería una razón para evitar la exclusión social de la que ahora tanto se habla, de por qué a los niños con menos recursos económicos no se les vacuna de vacunas realmente efectivas y a quien tiene capacidad económica sí? Si se aplicaran los criterios que establece la ley del medicamento, pues a lo mejor sí que se podía vacunar y luchar contra esa exclusión social de la que tanto se está hablando ahora mismo. Porque además, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando se vacuna de esas vacunas que no están en el calendario recomendado, nos enfrentamos con problemas importantes. ¿Por qué? Primero, inequidad. No todo el mundo puede comprarse esa vacuna. El infrarregistro, que me parece fundamental, porque las que está obligado a registrarse o las que deberían registrarse son las recomendadas, de las otras no se dice nada. Monitorización de efectos adversos, responsabilidad del prescriptor de la vacuna. No es una vacuna recomendada, la recomiendo, la prescribo, ¿qué hago? Yo con algún pediatra que he hablado me ha dicho que a veces ha tenido sus serias dudas. Por tanto, bueno, es una cuestión que dejo ahí para la reflexión. Bien, si bien todos estos problemas me parece que merecen una reflexión más detenida y a lo mejor pensarnos algunas cosas de nuestra política vacunal hasta la fecha, creo que en el trasfondo, en el fondo de todos ellos, se encuentra una carencia de información importante, de transparencia en todos los procesos decisionales que conducen a la incorporación o, en su caso, a la retirada de una vacuna en los determinados programas o calendarios de vacunación, que además también es una decisión política, lo subrayo, administrativa peculiar. Bien, en principio es una competencia compartida, no me voy a detener mucho en esto, una competencia compartida entre Estado y comunidades autónomas. El protagonismo absoluto lo tiene el Consejo Interterritorial, que es quien definitivamente, de acuerdo a la Ley General de Salud Pública, decide el calendario de vacunación. Y hay que tener en cuenta que en este Consejo Interterritorial lo que se aprueba son las propuestas que hace la importantísima, que además ha desempeñado un papel esencial, la importantísima Comisión de Salud Pública, que está formada por todos los directores generales de salud pública de todas las comunidades autónomas. De esta comisión depende un grupo de trabajo, que es la conocida como Ponencia de Registro y Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Ella es la que elabora la propuesta de recomendaciones que después pasarán a la Comisión de Salud Pública y que definitivamente se trasladarán al Consejo Interterritorial, que es quien definitivamente aprueba ese calendario común. Bien, ¿quién está en ese programa de registro y de vacunas? Pues solo están representantes de las administraciones públicas, del propio Ministerio, de la Agencia Española del Medicamento, de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio, representantes de comunidades autónomas, del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio del Interior, de Defensa y de Ingesa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando hay alguna decisión tomada por esta ponencia de vacunas y definitivamente por el Consejo Interterritorial, nos hemos dejado fuera a casi todos a los que finalmente tienen que aplicar o les afecta de algún modo nuestras vacunas. Me estoy refiriendo a los propios facultativos, en concreto los pediatras, las sociedades científicas, los colegios profesionales, los propios pacientes, las asociaciones de pacientes, incluso colegios profesionales, ¿por qué no? ¿Qué es lo que ocurre? Que no es una decisión participada y consensuada. Si ahí se hiciera que es una de mis propuestas, un consejo, la llevo proponiendo desde hace 2 años, un consejo asesor de vacunas a nivel nacional, donde hubiera una participación no solo de la administración pública, sino de todos los sujetos a los que afecta la vacunación, se podrían llegar a acuerdos mucho mejores, mucho más fundamentados desde el punto de vista no solo político, que es como ahora se hace, sino también científico. Y bueno,
el acuerdo, que también es importante para que pueda ser transmitido a una sociedad que vea atónita como, por un lado, le bajan la edad de vacunación de la vacuna del papiloma humano, cuando hay un blog de la vacuna asesina, además con algunos científicos metidos dentro, que están diciendo, por favor, no vacunen a sus hijos que las están matando. La vacuna asesina, lo pueden ver. El caso de Erika, también sobre el tema de la vacuna del papiloma humano, es también un artículo que les recomiendo. O inyección farmacéutica, referida a un artículo publicado en el País, con una serie de descalificaciones a toda la sociedad de pediatría y a todos los pediatras, bueno, pues dignas de una meditada reflexión. Por tanto, yo creo que falta que los órganos que toman decisiones en materia de vacunación se alimenten, se enriquezcan de todos aquellos que tienen de algún modo competencias o que saben de vacunación, que tienen una evidencia científica. Creo que se ganaría muchísimo. Cuando a veces digo, incluso que esté la empresa en ese Consejo Asesor de Vacunas, ¿por qué no? Me miran con cara rara, ¿por qué no? Ya lo he dicho, hay cuatro productores de vacunas, con lo cual a lo mejor es importante que para que no hayan problemas de deficiencias o de déficit también estén ahí. Bueno, en cuanto al procedimiento de vacunación, al procedimiento para la toma de una decisión, hay un importantísimo documento que también se lo recomiendo si tienen interés, que es un documento de 2004, pero se modificó en 2012, que se llama Criterios de Evaluación para fundamentar modificaciones en el programa de vacunación en España. Bueno, es un procedimiento en el que están perfectamente definido, en el que están las preguntas clave, los criterios que se deben hacer a los distintos actores para fundamentar una decisión sobre una vacuna concreta, la metodología de trabajo. Un procedimiento, como les digo, perfecto, perfectísimo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que no se aplica. Cuando ocurre todo el tema de la varicela, ni se tuvo en cuenta, lo que es más grave. Cuando se aprobó el calendario común de vacunación, los criterios que estaban escritos en la ponencia de vacunaciones no se siguieron. ¿Qué es lo que esto provoca? Pues a ver, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es, en definitiva, lo que yo creo que es bueno, pues, absolutamente necesario? Pues es absolutamente necesario insistir en todas las medidas de transparencia e información para que los ciudadanos de verdad sepamos a qué nos estamos enfrentando, quién toma decisiones de tal trascendencia, por qué se toman, y si hay que decir que a lo mejor es que no se puede financiar todas las vacunas, pues hay que decirlo, pero que se sepa, que no se vaya por ahí después buscando en los medios de comunicación o en la red pensando que es que esa vacuna no es segura y por eso no se recomienda, ¿vale? Bien, además yo es que creo que como derecho de información es un derecho que tenemos, o sea, es un derecho que tenemos garantizado constitucional y legalmente, ¿vale? Y que esa información a la que tenemos derecho no es una información cualquiera, sino que es una información, como ya nos ha resaltado varias veces el Tribunal Constitucional, una información que tiene que ser de calidad, veraz, completa, contrastada, de fácil accesibilidad. Les recomiendo que no se metan en toda la información que hay en materia de vacunación en la página del Ministerio, porque no la van a encontrar, a no ser que den unas cuantas vueltas, se metan en profesionales, de profesionales se vayan a otra pestaña y de esa pestaña al final a lo mejor consiguen llegar a alguna de las recomendaciones de la ponencia de vacunas. Pero difícil es lo de la fácil accesibilidad, desde luego es un poco sencillo. Y sin embargo, les quiero decir que desde luego hay ya muchas normas, tanto a nivel general como sobre todo específicamente centradas en el ámbito sanitario, que han insistido y que son un completo compendio legal para facilitar la transparencia, la toma de decisiones informadas, para que haya una información de verdad como se nos exige por el propio texto constitucional y que además en materia sanitaria, como les digo,
sobre todo además tras la aprobación del texto refundido de 2015, tenemos un arsenal de medidas que hay que de verdad poner en práctica. Me quiero referir brevemente a la Ley 19/2013, una ley general, todos la saben, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Y me quiero referir a ella porque, bueno, yo la verdad es que tenía mis dudas de que esta ley, demasiado rígida, muy burocrática, con algunos límites en el derecho de acceso bastante discutibles, fuera a tener alguna aplicación en el ámbito de la vacunación. Sobre todo, uno de los preceptos, bueno, dos. Uno que se refiere a los límites del derecho a la información, que dice que la información no debe ofrecerse o está excluida, digamos, del derecho a la información, toda aquella que suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales o toda aquella que pueda afectar a la confidencialidad o el secreto requerido en el proceso de toma de decisión. Hay un artículo, además, que ha sido bastante criticado, que es que hay una causa de inadmisión para esas solicitudes de información, que son todas aquellas referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenido en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Bueno, yo el año pasado en Santander, cuando explicaba este tema, decía escaso recorrido, olvidémonos de esta ley. Pero sorpresivamente, y a raíz del episodio de la vacuna de la varicela, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una resolución el 21 de octubre de 2015 donde se ha obligado a la Agencia Española del Medicamento a publicar todos los informes que le llevaron a restringir el uso de la vacuna de la varicela al uso hospitalario, cuando nada se había hecho público y solo se habían cambiado en la página del Ministerio 2 palabras en el uso de la vacuna. En concreto, fíjense lo que dice. Dice que el Consejo dirá, prevalece el interés público superior de la necesidad de conocimiento por la sociedad de los motivos que sustentan esta decisión, en tanto influye decisivamente en la salud de la población sobre los límites al derecho de información previstos en la Ley 19/2013. Todos los informes fueron determinantes y no meramente auxiliares o de apoyo. De todas formas, también les digo, yo no he visto los informes publicados, pero bueno. Si nos vamos a toda la normativa sanitaria, desde la Ley General de Salud Pública, todo el texto refundido, que además abunda en la exigencia de transparencia, nos encontramos con que es posible que todos conozcamos cómo se toman las decisiones. El problema es que esta normativa no se cumple, hay que decirlo como se dice, como lo estoy diciendo, porque es así. Y artículos tenemos, por si quieren alguno echarle un vistazo, el 7, el 15, el 16.4, incluso el 78, ahora que tanto estamos con que las sociedades científicas, los lobbies farmacéuticos, etcétera. El artículo 78 de la nueva Ley de Medicamentos se refiere a la objetividad y calidad de la información y promoción dirigida a los profesionales sanitarios y les exige la publicidad y declaración de las fuentes que hayan financiado actividades de índole científica, publicaciones, reuniones, congresos y otros actos similares. Otra cuestión deficitariamente regulada en nuestro derecho está prevista en la Ley General de Salud Pública en el artículo 11, que es la regulación de los grupos de interés. Si ya sabemos, y así además se nos ha, digamos, tocado un poco la oreja por el Consejo Europeo de Transparencia, de que el lobby farmacéutico es uno de los más poderosos y más influyentes, se consideró en esta decisión, en este informe del Consejo de Transparencia, que era uno de los más importantes en donde se producía pues esa mayor captura regulatoria y técnica, y además fue un informe que atacó frontalmente tanto a la empresa productora como a la Sociedad Española de Pediatría, con lo cual tenemos un artículo 11 en la Ley General de Salud Pública. ¿Por qué no lo desarrollamos? Vamos a desarrollar esos conflictos de intereses. De hecho, ya se han adelantado sociedades científicas. Por ejemplo, la Sociedad Española de Pediatría ha hecho ya su código ético y de buen gobierno.
Algunas otras sociedades científicas publican anualmente qué es lo que hacen, cómo están financiadas, y todas plantean sus conflictos de intereses en cualquier congreso. Entonces, bueno, yo lo que creo es que es importante, en el momento en el que estamos de duda perpetua contra el lobby, la industria farmacéutica, desarrollar este artículo 11 de la Ley General de Salud Pública. Me refiero brevemente a la cuestión de información y del consentimiento informado en materia de vacunación. Y lo que yo les voy a decir ahora mismo, desde luego, es todo lo contrario a lo que esta mañana nos ha contado nuestro compañero Javier. Desde luego, el consentimiento informado en materia de vacunación es algo que nos tenemos que revisar de algún modo. Todos sabemos que, en principio, el consentimiento es verbal, esa es la regla general, salvo en determinados casos que es escrito. En general, procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes, las intervenciones, procedimientos invasores, intervenciones quirúrgicas, pero, sin embargo, en materia de vacunación esto no es así. ¿Qué es lo que ocurre? El procedimiento administrativo, digamos, el procedimiento en materia de vacunación, en materia de consentimiento, es doble. Por un lado, no tenemos predeterminado cuál es el contenido ni la extensión de la información que hay que dar. Tampoco sabemos cuál es el medio idóneo para garantizar este proceso informativo. Normalmente va a recaer en el profesional, que esperemos que desarrolle correctamente su les arti formal, como esta mañana bien se nos explicaba. Pero yo creo que en materia de vacunación tenemos que ir un poco más allá, porque la información en este peculiar acto es manifestación de una política no solo asistencial, sino de una política de salud pública preventiva y, por tanto, debe entenderse en un sentido omnicomprensivo, que abarque también la obligación de las administraciones sanitarias en la implementación de las políticas y recomendaciones de vacunación, fundamentalmente. Así, además, lo ha señalado alguna sentencia, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2010. Bien, me parece interesante que a lo mejor debíamos establecer un mínimo contenido informativo común en todo el Estado, de forma que todas las campañas informativas que se dieran, por lo menos sobre las vacunas incluidas en el calendario vacunal, fueran más o menos similares, ¿vale? Y que además se arbitrara cuál es el mejor medio. La ponencia del registro de vacunas ha dicho que el mejor medio para garantizar una información lo más leal y lo más fiel posible es que se informe primero a los padres con niños objeto de diana de la vacunación con carta. Aquí, por ejemplo, se hacía, ya no se hace, pero hay en muchas comunidades autónomas que así se sigue haciendo, donde en esa información están todos, tanto los efectos positivos como también los efectos adversos. El padre lo firma y el niño lo lleva al colegio, con lo cual podemos equipararlo a un consentimiento informado. Pero les quiero decir que esto no se hace así en todos los sitios. Problema, además, importantísimo. ¿Por qué? Pues porque resulta que nuestra jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues entiende que es suficiente el consentimiento informado, que se sobreentiende tácito cuando un padre decide acudir a un centro de vacunación y vacunar a su hijo, o que es suficiente el prospecto que aparece en una vacuna. Pero realmente, aquí veo a padres seguramente jóvenes, ¿realmente antes de ir a vacunar a un niño nos leemos un prospecto de una vacuna? Bueno, ¿qué? Entre otras cosas, salvo cuando vas al centro de vacunación. Como ya vas al centro de vacunación, se entiende que ese es el consentimiento tácito. A mí la verdad es que esto no me entra en la cabeza. Luego, además, cuando no se informa de los efectos adversos graves, dice el Tribunal Supremo que para que se va a informar de los efectos adversos graves, que no hace falta, que lo normal es que sean leves, que para uno que se da, vamos a ver, o sea, es, como les digo, otra peculiaridad en materia también de consentimiento informado en materia de vacunación.
¿Y cuál además es el problema? También, bueno, pues que después, cuando no hay consentimiento informado ni se exige, no solo en las vacunas recomendadas, sino también en las no recomendadas, infrarregistro, lo he dicho antes, registros defectuosos. Hay que insistir, desde luego, en crear una base buena, interoperable, de registros, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, que no solo se quede en el Centro de Epidemiología del Ministerio, del Instituto de Salud Carlos III. En esto, desde luego, hay que insistir. Y me parece importante que, cuando un padre rechaza la vacunación, deberíamos arbitrar también mecanismos, no sé cómo llamarlo, documento formal de rechazo a la vacunación, para que quede constancia y que se puedan asumir responsabilidades en su caso, tanto por los padres, si hay un caso de contagio, como también para salvaguardar la profesionalidad del facultativo. ¿Medio minuto? Vale, bueno, pues medio minuto. ¿Obligatoriedad o no obligatoriedad en materia de vacunación? Bueno, las normas que tenemos ahora mismo, desde luego no hay ninguna que imponga la vacunación obligatoria. Muy al contrario, la Ley General de Salud Pública, aunque pueda ser un poco llamativo, parte del principio de colaboración y de la voluntariedad. Hay alguna norma de medidas especialísimas en materia de salud pública que solo en caso de epidemias podría la autoridad imponer la obligación, pero en este caso además tiene que acudir al juez de lo contencioso administrativo para que imponga esa vacuna. ¿Podemos insistir en este tema con todo lo que venimos hablando hasta aquí? Con unas tasas de cobertura de vacunación del 95%. ¿Podemos correr el riesgo definitivamente de que la imposición, porque somos así en esta vida, la imposición provoque un mayor rechazo, o qué es lo que habrá entre medios para que ahora nos vayan a obligar a vacunarnos? En todo caso, es verdad que son procedimientos, lo que ahora mismo tenemos previsto, muy poco, mínimo, absolutamente discrecionales, no hay procedimientos reglados, no se sabe muy bien qué hacer ante un brote epidémico, que por cierto es un absurdo. O sea, vacunar, aplicar una medida preventiva como es una vacuna a posteriori, cuando ya está es un poco absurdo, pero bueno, así se hace y bueno, parece ser que dicen los datos científicos que algún caso se soluciona. Bueno, entonces yo creo que tenemos muchas cosas por hacer en materia de vacunación, tanto normativa como institucional, como para pasar a este tema que va a resultar mucho más conflictivo, que va a generar problemas y que con nuestras tasas actuales de vacunación creo que tenemos un buen arsenal de medidas para implementarlas, y lo que hace falta es la voluntad política de verdad, de esa cultura de salud pública reciente que tanto nos falta. Y por último, una política de salud pública y una agenda de salud pública importante que yo creo no debe desgajarse de la política general de sanidad, y ojalá lleguemos a ese deseable pacto de Estado por la sanidad, donde también la salud pública esté implicada. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias.